fue el aumento de 30 pesos chilenos en el servicio de transporte público, unos $0,05, el argumento con el que comenzó en Chile el denominado estallido social el 18 de octubre de 2019. Tras unas horas de manifestaciones pacíficas, la nación entró en caos producto de la violencia y el vandalismo que se ensañaron contra el metro, el principal sistema de movilidad de Santiago, la capital. Un ataque concertado a más de 70 estaciones de metro, incendiándolas y atacando el sistema de transporte público. Eso no es una acción que salió sin una planificación. Tras varias jornadas de protestas, al menos 34 personas perdieron la vida en medio de las revueltas. Escenas como estas, donde 2 mujeres agentes de Carabineros de Chile resultaron quemadas producto de una bomba molotov, evidenció la brutalidad que se vivió en las calles. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. En medio de los actos vandálicos creció el inconformismo social, más allá del aumento del pasaje del transporte público. Se sumaron nuevas demandas como la educación gratuita, poner fin al sistema de pensiones o eliminar los peajes dentro de las ciudades. Y el grito por una nueva constitución comenzó a escucharse entre los manifestantes. Bueno, principalmente el cambio constitucional, ya que es lo que hemos heredado desde la dictadura, cosa que no se ha dado en ningún otro país. La privatización de los recursos naturales, la salud, la calidad en salud. Con el paso de los días, las manifestaciones de la ciudadanía comenzaron a bajar en su número de participantes. Sin embargo, los saqueos, los ataques contra la infraestructura como comisarías policiales, iglesias y monumentos se intensificaron. La clase política no veía una salida clara ante la problemática y tras un acuerdo denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en el que participaron partidos de todas las tendencias, se acordó la convocatoria a un plebiscito constituyente para preguntarle a la ciudadanía si querían cambiar la Carta Magna. Este acuerdo tiene la virtud de radicar la decisión precisamente en el pueblo. Serán las ciudadanas y los ciudadanos los que definirán, en primer lugar, si quieren o no una nueva Constitución, y en segundo lugar, cuál es el mecanismo para generar esa Constitución. Sectores radicales como el Partido Comunista de Chile no se sumaron a este pacto, argumentando que la iniciativa no garantizaba un proceso legítimo para la ciudadanía, sino que era un pacto netamente movido por intereses políticos. Fue el inicio de la pandemia el punto de inflexión para que los desmanes comenzaran a tener menor frecuencia y el centro de la capital chilena dejara de ser el escenario de las revueltas. Así llegó el 25 de octubre de 2020, día en el que se realizó el plebiscito constituyente, donde en una histórica participación votó más del 50% del padrón electoral, logrando la alternativa del apruebo cambiar la Constitución un 78,2% y la alternativa rechazo cambiar la Constitución un 21,7%. Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Ahora Chile escogerá a los miembros de la Convención Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna, donde las fuerzas políticas tradicionales esperan obtener el control, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre los hechos de violencia registrados en la nación sudamericana durante el denominado estallido social. Y es que, sin duda, durante esta elección que ha sido calificada como histórica, un tema muy importante será cómo se va a conformar esta convención constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna para Chile. Para hablar de ese tema, tengo una invitada y es Cristina Bastidas. Cristina, gracias por tu tiempo para NTN 24 y queremos preguntarte, tú eres candidata por el Distrito 11, aspiras a ser parte de esta convención constituyente. Quiero preguntarte, ¿está Chile y los chilenos preparados para dar un giro en lo que ha sido, pues hasta el momento, el gran pacto social que, entre otras cosas, por como se ha planteado, le ha dado a Chile o le había venido dando a Chile resultados muy positivos, por ejemplo, a nivel macroeconómico?
Hola, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a NTN 24 por la invitación, feliz de estar acá. Y efectivamente esto fue una solución, un pacto político, a diferencia en otros países donde ha sido una bandera electoral presidencial. En este caso no fue así, sin embargo esperemos, y es mi deseo, de que las personas que entremos a redactar esta nueva Constitución lo hagamos con miras de futuro, hacia adelante, y que no nos quedemos anclados en un pasado con tradiciones añejas que nos pueden llevar justamente a modelos fallidos que no han funcionado, sino que más bien fortalecer, por supuesto, el aspecto macroeconómico, como tú muy bien dices, pero también garantizar, porque es una realidad, los derechos sociales que lamentablemente en algunos casos quizás no han sido alcanzados por toda la población chilena. Cristina, te saluda Carlos Eduardo Sánchez desde aquí del Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en Bogotá. Cristina, yo quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser ese punto de equilibrio? Juan Pablo decía muy bien, una constitución que hasta ahora le había dado resultados positivos en lo económico a los chilenos, pero que en algún momento tenía deudas sociales, o al menos eso fue lo que la gente reclamó en las calles. ¿Cómo buscar ese equilibrio sin que se pierda, se rescate lo social, pero no se pierda lo económico, que ha sido un éxito por muchos años de Chile? Justamente esa es lo que ustedes acaban de comentar, el equilibrio que yo estoy buscando, lo que tiene que ver con la economía, el medio ambiente, la salud, los derechos y las obligaciones también de las personas. Y buscar este diálogo, porque básicamente lo que vamos a hacer es dialogar sobre artículos que han estado debatibles, ¿cierto? Que quizás para algunos sectores no está muy claro, para otros sí, y queda mucho la interpretación. Entonces, la idea de justamente llegar a esto es que existan acuerdos entre las diferentes partes y las diferentes visiones ideológicas que existen en Chile y que, bueno, es sumamente conocido. Pero eso es lo que yo quisiera resguardar, justamente eso, el equilibrio entre lo social y lo económico, que muchas veces la balanza está más hacia un lado que hacia el otro. Bien, Cristina, yo quiero ahondar también en tu historia porque tengo entendido que eres periodista venezolana-chilena, chilena-venezolana, tú me lo aclaras, por favor, y cómo llegaste a la política chilena. Ya estás metida de lleno, imagínate tú aspirando a ser una de las redactoras de la nueva Constitución chilena. Bueno, sí, es una historia, voy a tratar de resumirla porque sé que los tiempos en televisión somos todos colegas, son bien concretos. Sí, efectivamente, yo soy periodista, también soy magíster en lingüística, tengo experiencia en el área de las comunicaciones y desde hace más de 10 años yo estoy acá en Chile, yo soy hija de chilena, por lo tanto tengo sangre chilena, criada con mi familia chilena en Venezuela, que se fueron en el año 75 a Venezuela, hicieron su vida allá, les fue muy bien y bueno, lamentablemente por la situación venezolana y la trágica situación que no es un secreto para nadie y que se agradece al pueblo colombiano, a sus dirigentes, todo lo que han hecho, pues han tenido que huir más de 7 millones de venezolanos. Yo, por supuesto, por tener familia chilena, para mí fue un agrado venir para acá. Igualmente, yo quería terminar de conocer esa familia que no había conocido, pero evidentemente había un factor también político por cual yo pues decido radicarme acá en esta segunda bella, amada patria de la cual ya mis abuelos me habían hablado. ¿Cómo entro yo en política? Porque resulta que desde siempre yo estuve trabajando en los medios de comunicación acá en Chile, bueno, en magazine, en noticiero, en la prensa en general, y resulta que siempre fui como vocera junto con otros venezolanos para el tema de Venezuela, ¿no? Y se dio también la casualidad que entré justamente con esto a conversar y a dialogar con muchos políticos chilenos de todas las ideologías. Y en la última fase ya de la pandemia me dediqué básicamente a tratar de hacer esta unión entre el mundo migrante, porque tenemos que recordar que en Chile hay prácticamente 2 millones de migrantes, 1.500.000 para ser exacto, de los cuales 420.000 tienen derecho a voto, y a entrar en esta contienda política gracias, por supuesto, de la mano a varios políticos chilenos que me permitieron estar aquí, como por ejemplo la señora Mariana Elwin.
Cristina, sin duda este va a ser un tema muy importante para los chilenos, tal como tú lo decías también, para los migrantes que residimos acá en la nación sudamericana. Pero ¿qué tan importante va a ser o qué tanto puede convertirse esta convención constituyente y también según cómo quede repartida en un punto de inflexión para Chile y para desarrollar un nuevo pacto social entre los chilenos? Mira, eso que tú acabas de decir es muy importante porque hay que decir que acá hay un extremo un poco fuerte, ¿verdad? Que muchas veces no ha querido participar, como el Partido Comunista, que no es un secreto para nadie. El juego, para mí, el juego democrático en estos momentos es muy importante porque se juega la democracia. Hay que recordar que las democracias hay que cuidarlas, que los extremos no son buenos ni de un lado ni del otro, que la violencia no lleva a ninguna parte y esperemos que las fuerzas políticas de Chile busquemos este centro, ¿ok? Y que la gente piense en el centro más que en los extremos, porque justamente pueden traer muchas divisiones terribles, muchos desacuerdos, y la idea justamente es que en esta nueva Constitución haya una concordancia y no una discordia. Yo tengo fe en que la gente va a votar más por la razón que por el corazón y va a votar por personas que tengan un plan más centrado, más realista de lo que está ocurriendo y no derribar todo lo bueno que Chile ha logrado en estos 30 años, porque no es la idea derribar y no es la idea, insisto, en fijarse en modelos fallidos que no existen. Por supuesto, yo creo que hay que sacar todo lo bueno. Es más, voy a dar un ejemplo. Ahora con esto que estoy metida de lleno en lo de la constituyente, tuve la oportunidad de leer varias constituciones, me gustó mucho la Constitución colombiana. De hecho, una de mis propuestas es colocar el capítulo que ustedes tienen de obligaciones del ciudadano, porque a veces yo siento que acá solamente son derechos, 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 obviamente los tenemos, pero también tiene que haber una parte que el ciudadano cumpla. Entonces, al revisar la Constitución colombiana, me gustó ese capítulo, que son 8 artículos que tiene, y pienso que está muy bien planteado. Y eso es lo que me gustaría pues a mí incorporar, porque yo creo que la idea también de hacer una nueva constitución, porque no es estudiar todas las constituciones del mundo y ver qué se puede aplicar. Ahora, Cristina, ¿crees tú que definitivamente sí o sí la democracia chilena tras este proceso electoral de hoy y mañana va a salir fortalecida? Porque imagínate, hay representación indígena, paridad entre hombres y mujeres, se está buscando a quienes van a redactar la nueva constitución, se van a elegir por primera vez a los gobernadores, o todo lo contrario, hay un riesgo de que, tú bien lo decías, por ejemplo, el Partido Comunista no se sumó a este proceso o a este nuevo pacto social en Chile, y eso pudiera abrir la brecha a nuevo vandalismo, a nuevos destrozos, a nuevas discusiones políticas en las calles de Chile. Mira, yo tengo mucha fe en que eso no va a ocurrir nuevamente y que, como te digo, la sociedad chilena es bastante madura. Confío en eso, en que no cometan ciertos errores, y yo creo que sí, que justo como tú lo estás diciendo, hay muchísima participación y tenemos la posibilidad de personas migrantes como yo, aun cuando soy chilena, pero que estoy representando a esta parte de los migrantes que hacemos vida, que trabajamos y que somos personas de bien, porque pagamos impuestos, porque participamos, aportamos desde todo punto de vista y porque no hay voz y voto. Yo soy chilena, pero también debo entender que están colombianos, ecuatorianos, dominicanos, haitianos, brasileros, bolivianos, estadounidenses, chinos, porque muchas veces se dice españoles. Ahí, como te digo, con derecho a voto 450.000 personas. En el distrito que yo represento, que es el distrito 11, hay 61.000 personas. Entonces, el voto migrante es importante, así como el voto, por supuesto, de los pueblos originarios. Yo creo que sí, que esto es un antes y un después en la historia de Chile muy importante. Lo que se vea después va a depender mucho, evidentemente, de las fuerzas políticas y de los líderes que existan, y también, por supuesto, de todas las organizaciones sociales que apoyan a estos líderes y a estas candidaturas, porque hay que recordar que muchos somos independientes que nos apoyan organizaciones sociales. Entonces, yo creo que la gente sí ha cambiado un poco la sociedad chilena, creo que sí hay más sensibilidad, creo que hay más conciencia, y justo ahora, aun cuando el día de hoy, como lo reportaba aquí mi colega, quizás no ha sido una participación masiva, pero yo tengo fe en que sí va a ser así, y la gente va a salir aún con pandemia y aún cuando lamentablemente, por razones obvias, las personas con COVID no pueden participar ni con contacto estrecho.
Pero yo creo que la gente sí va a salir a votar, sobre todo el día de mañana, porque lamentablemente hay ciertas personas que le dan temor ir a votar hoy, porque bueno, por si algo pudiera pasar, aunque yo confío en el sistema chileno, yo confío en las personas todavía que acá en Chile han demostrado que de verdad el nivel de fraude es mínimo, en verdad, en comparación con el resto de los países, hay que decirlo, es bastante transparente, el voto manual funciona, así que bueno, esperemos que todo se dé en paz, que todo se dé muy bien, porque esto es un hito histórico para los chilenos y para toda Hispanoamérica, sobre todo por la ley de paridad de género. Cristina, sin duda estos puntos que mencionas son muy importantes, pero sería interesante también recordar cómo llega Chile a este momento, ¿no? Chile viene con un estallido social que comienza el 18 de octubre de 2019, una serie de marchas, empiezan una serie de demandas, estas demandas van tomando fuerza y termina el grito de una nueva constitución en medio de estas protestas, convirtiéndose prácticamente en la bandera de lucha de los que estaban en ese momento en la calle. Una situación como estas y lleva a Chile a replantearse en este pacto social. ¿Puede ser entonces Chile, como lo ha sido en otros temas a nivel político, económico y social, un ejemplo para lo que pueda venir para el resto de los países de América Latina? Por supuesto que sí, porque además hay que recordar que Chile, por su formación republicana, ha sido bastante estable. Entonces los ojos del mundo están puestos en Chile porque justamente hoy en día es un bastión de cómo un país surgió en estos 30 años, porque no hay que olvidarse que Chile en los años 70 era el segundo país más pobre de Latinoamérica y al contrario, por ponerte un ejemplo, Venezuela era uno de los más ricos y hoy se cambia esta situación, Venezuela es uno de los más pobres porque es más pobre que Haití y Chile surge, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es verdad, esto lamentablemente se dio. Digo lamentable porque el estallido fue muy terrible, porque dejó más de 20 estaciones de metro quemadas, que lo que yo considero que las demandas son legítimas, lo que no estoy de acuerdo nunca va a ser con la violencia de esa manera, que igualmente se barajaron, tú como periodista y como yo también lo sabemos, muchas teorías sobre que esto fue concertado, es más, hasta podría ser desde afuera. Entonces, claro, hay que tener esta mirada de hacia adelante. Chile tiene que pensar muy bien por qué todo lo está mirando, porque yo creo que si Chile de aquí en adelante, independientemente de lo que pase, va a afectar al resto de los países, totalmente, y sobre todo la región ahora está muy inestable políticamente, porque lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Colombia, lamentablemente, también con el estallido que ocurrió, con todos los problemas. Entonces siento que la región está muy convulsionada y que los líderes tienen que sopesar, pero también las personas, porque esto es un tema también de sociedad, hacia dónde queremos ir, porque le echamos siempre la culpa a los políticos, pero los políticos son reflejo de la sociedad y también nosotros como personas informarnos y no dejarnos llevar por ideas demagógicas, vacías y por fantoches. Es Cristina Bastidas, candidata a la Asamblea Constituyente por el Distrito 11 bajo la lista Independientes con Chile. Le agradezco mucho, Cristina, que haya compartido con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación, yo feliz y un hito, porque les voy a decir ya para terminar, somos aproximadamente 6 migrantes, hay cubanos chilenos, ecuatorianos chilenos, peruanos chilenos y yo venezolana chilena, que también esto es un hito para la comunidad, porque es primera vez que vamos a poder optar un cargo público y ojalá poder ser elegidos, porque eso ya sería sentar un precedente.